¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública y también conocimiento e información que puede ayudarnos a entender los problemas y los temas más importantes en el campo de la salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El día de hoy en el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México tuvimos la oportunidad de presenciar la presentación del libro Historia e Investigación de un modelo para recuperar y empoderar vidas. Y bueno, pues ello nos llevó a dedicar el tema de este programa a tres mujeres que van a compartir con nosotros experiencias de investigación, experiencias de trabajo directo con la sociedad civil. Y bueno, pues sin más quiero presentar a la doctora Patricia Fuentes de Iturbe, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con nosotras y nosotros, la licenciada Patricia Prado Hernández, cofundadora de la Fundación Camino a Casa. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. Y bueno, también le doy la más cordial bienvenida a la doctora Rosario Valdés Santiago, investigadora en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida, Rosario, siempre será un placer y un honor poder platicar contigo en este tipo de mesas o en cualquier otra mesa. Gracias por estar aquí con nosotros. Rosario tiene más de 10 años enfocando mucho más, ¿no? Enfocando tu trabajo en la identificación, en la comprensión y la prevención de diferentes tipos de violencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una mesa bien interesante, por favor quédense con nosotros. Y les comentaba que hoy al mediodía tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a detalle. ¿Nos puede hacer favor de mostrar el libro, doctora? Para quienes nos escuchan en Spotify, estamos viendo la portada de un libro, que hoy nos reunió en el Instituto Nacional de Salud Pública para comprender de qué manera es posible atender y reinsertar en la sociedad, pero desde un ángulo amoroso y de respeto a personas que han sido víctimas de la trata y explotación sexual. Entonces, doctora, por favor, bueno, ¿quién quiere? Porque a lo mejor yo lo tenía aquí para alguien, pero ¿a quién le gustaría darnos una breve sinopsis de lo que va este libro para irnos ya desmenuzándolo poco a poco a lo largo del programa? Yo con mucho gusto. Bueno, en este libro, que es una investigación sobre trata, lo que estamos incorporando es un modelo que se desarrolló y se puso en práctica en la Fundación Camino a Casa. Estuvo a cargo de la licenciada Patricia Prado Hernández. Y este modelo de atención para víctimas de trata fue definiéndose y perfilándose con base en la experiencia de un equipo de trabajo muy importante que estuvo desarrollándose a lo largo de varios años y en el que además se fueron estableciendo diferentes roles de los participantes, y en una etapa final lo que propuso la licenciada Patricia Prado fue llevar a cabo investigación sobre este modelo al que estuvieron expuestas niñas y adolescentes víctimas de trata. Y aquí es donde participa el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, llevando a cabo una investigación que tiene como propósito explorar la situación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual que están en este albergue de alta seguridad. En este libro lo que van a encontrar son los diferentes tipos de violencia física, psicológica, sexual y la negligencia que vivieron niñas y adolescentes que fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual. Doctora, muchísimas gracias. Licenciada Patricia, comentábamos también hace un momento que el simple hecho de mencionar o pensar en este tipo de temas complica su acceso. O sea, no es fácil que cualquier persona, aunque pueda tener el interés, sepa cómo adentrarse en este tema y sobre todo cómo ayudar y cómo atender a personas que han cruzado por este tipo de experiencias adversas. ¿Qué ha hecho la Fundación ya desde hace 17 años? ¿Cómo le ha hecho más bien para atender a este tipo de personas que necesitan apoyo?
Bueno, en realidad se inició de cero porque no había ningún referente en el país, incluso buscamos a nivel internacional, no encontramos algo que nos pudiera ayudar a definir cómo, de dónde arrancar. Entonces, en realidad, lo que se hizo fue iniciar conociendo la problemática de primera mano con las sobrevivientes que iban llegando, y gracias a ellas tuvimos la oportunidad de entender la problemática, conocer lo que eso implicaba y las secuelas que estaban manifestando las chicas, pero también de ahí arrancar a hacer un programa, un modelo que poco a poco se fue perfeccionando con los años. Tuvimos mucho ensayo y error, muchas cosas que nos costaron trabajo entender y modificar, pero con el tiempo se definió el perfil, se definió exactamente los mecanismos de acción que deberíamos tomar, y lo valioso ahora de este libro es que aquellas personas que quieren conocer sobre la problemática e iniciar pues un esfuerzo por atender o por visibilizar esta problemática, creo que este libro puede ayudar mucho. Doctora, antes de pasarnos a que Rosario nos platique, nos explique a qué nos referimos con las experiencias adversas vividas en la primera infancia o en la adolescencia, sí me interesa mucho que compartamos con nuestra audiencia cómo es que una fundación como la que usted cofundó logró primero crearse, luego mantenerse y continuar apoyando. No sé, ahorita nos platica cuántas personas ha atendido y sigue atendiendo. Uh-huh. Hace un rato también mencionaba que tienen un albergue de alta seguridad. ¿Por qué y cómo funciona esa garantía de seguridad para las personas que están ahí en la fundación? Bueno, esto inicia por un grupo de personas de sociedad civil que no teníamos idea realmente acerca de la problemática a profundidad. Conocíamos algo, por esa fue que nos motivamos a decir vamos a hacer algo. Nace de una ONG que promueve valores para familia, y de ahí, en el conocimiento de la problemática, dijimos vamos a hacer algo. Y iniciamos porque estudiando un poco la problemática, en ese entonces era muy muy claro que estaban ya conformándose importantes redes, incluso no solo nacionales, sino a nivel internacional, de redes de trata de personas, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que era un delito gravísimo y que necesitábamos darle un espacio seguro a las jóvenes que llegaron. De tal manera que fue ahí donde decidimos desde un inicio que tenía que ser un refugio de alta seguridad, para asegurar que las jóvenes se sintieran bien, se sintieran como en casa y sintieran que no estaban siendo, digamos, perseguidas, ¿no? Uh-huh. Y que pudieran correr algún riesgo. Entonces, esa fue la razón por la que se inició con el albergue desde el principio, lo cual nos ayuda muchísimo para mantener esta secrecía de dónde están ubicadas las niñas, sobre todo cuando hay redes organizadas de trata, ¿no? Y bueno, a la fecha ¿cómo nos hemos mantenido? Pues como todas las fundaciones, ¿no? Con apoyo de la sociedad civil, particularmente en el caso de fundación, nunca hemos tenido apoyo del gobierno, nunca, de ningún tipo. Fue algo que pues con el tiempo nos dimos cuenta que era inútil pedirlo porque no nos estaban ofreciendo como lo necesitamos, y también dijimos, bueno, pues si de todas maneras vamos a tener que conseguirlo, vamos a hacer haciéndolo a través de ONGs internacionales, de la sociedad civil, de ayudas, donativos en especie, donativos físicos, personas morales, personas físicas, y así es como hemos salido. Siempre con en números rojos, normalmente, porque eso sucede con las organizaciones, uh-huh. Y a la fecha se han atendido más de 200 sobrevivientes de trata, en la modalidad de explotación. Impresionante trabajo, doctor, licenciada. Rosario, ahora, yo creo que es importante que para que nuestra audiencia entienda un poco más a fondo la importancia de esta fundación,
¿podrías explicarnos a qué se refiere esta cuestión de las experiencias adversas vividas en la primera infancia, en la infancia, en la adolescencia, al grado de que incluso, bueno, tengo entendido que ya se va a hacer una encuesta a nivel nacional para medir tener este parámetro de cómo está la situación en México? Bueno, este problema de violencia de trata, igual que otras violencias como abuso sexual, por ejemplo, infantil, que está súper relacionado, violencia sexual para adultas, o sea, siempre hay un antecedente, y lo que nos presentaron hoy en la mañana muestra cómo está relacionada las experiencias previas, o sea, no surgen así nada más espontáneamente, y que son generalmente el núcleo más cercano, más familiar, los padres, las madres, la gente cercana a la niña, las que exponen y son los perpetradores de la violencia, ¿no? Entonces estas adversidades de negligencia, de descuido, ¿no?, de omisión de cuidados, pues llega a su máxima expresión cuando se da el abuso sexual con fines de explotación sexual, ¿no? Creo que nos los presentaron muy bien. Yo invitaría también a la audiencia a que descargaran, por favor, el libro, para todo el mundo lo puede tener, y se dieran cuenta cómo se van relacionando también estas sumas. Siempre digo que la violencia nunca se da en aislado, ¿no? Nosotros de pronto en la investigación podríamos estar haciendo como una especie de clasificación, pero en la realidad una persona que sufre, que es víctima o sobrevive a las experiencias de violencia en cualquiera de sus expresiones, pues las va viviendo de manera acumulativa, ¿no? O sea, está siendo abusada físicamente, sexualmente, económicamente en algunos casos también. O sea, se van dando todas las expresiones y todas las vulnerabilidades, ¿no? Algo que me gustó mucho también de la presentación es poder aclarar a la audiencia que no si bien hay como circunstancias adversas, ¿no?, que ponen más vulnerables a ciertas personas, a ciertas niñas, tampoco es privativo de los grupos socialmente más vulnerables, porque ahora que preguntaban en la audiencia, siempre tenemos ese como mito, ¿no? Idea. De que es que las niñas más vulnerables, claro, socialmente más vulnerables, sí, cierto, tienen más vulnerabilidad social, y en ese sentido también pueden ser con una mayor proporción víctimas de algún tipo de violencia, pero no, o sea, aquí el punto crucial es el ser mujer, ¿no? El ser mujer. Y el ser mujer, incluso clase media o clase alta, te pone ya en un riesgo, ¿no? Porque pueden justamente lucrar con tu cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, esto es algo que creo que necesitamos todavía seguir trabajando. Y escuchaba yo en la mañana toda esta explicación y decía, bueno, yo empecé en los 80, Sandra, ya tiene mucho tiempo, en el 83. Me quedé corta. En el 83, cuando empecé a trabajar en el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, ¿no? Wow, después ese COVID, y queríamos hacer igual un albergue, porque no había en ese entonces tampoco ese referente de que era un albergue. En esa ocasión era para mujeres maltratadas, ¿no? Claro que acá con mayor razón tiene que haber este concepto de alta seguridad. Si en el caso de las mujeres maltratadas por la pareja debe de haber alta seguridad, y de hecho lo hay, pues en el caso de explotación sexual, cuando hay otro tipo de intereses y demandas relacionadas, pues tiene que ser todavía más importante, ¿no? Entonces, estas vulnerabilidades sociales se suman, ¿no? Se van sumando, y realmente aquí lo importante para la audiencia es como identificar que el hecho de ser mujer, obviamente además de cierta edad, porque es como la edad entre más pequeñas, o sea, estábamos viendo en la tabla que Patti nos presentó de 7 años, niñas de 7 años. Sí. Yo tengo una hija de 15 y a mí se me estruja el corazón, ¿no? Nada más de ver esos datos, esas cifras, y cómo pues desprotegemos socialmente a esas niñas, ¿no? Exacto. Porque sus propios padres o madres están ejerciendo Sí. ese abuso. Esa es una pregunta que yo quería hacerle, doctora Patricia, retomando lo que comenta Rosario, lo que se comentó también en la presentación del libro de la mañana. ¿Cómo entender, o sea, existe alguna explicación desde el campo de la psicología, psiquiatría,
que nos ayude a entender por qué se da tanto esta cuestión de que la relación, o sea, los perpetradores son, en el mayor de los casos, tienen al menos una relación filial con las niñas o los niños que son abusados o que son víctimas de trata de personas con la intención de abuso sexual comercial. Muchas gracias. Pues una pregunta muy interesante y difícilmente va a tener una explicación porque es una violencia. Bueno, yo creo que la violencia en nuestro país y en el mundo ha crecido durante los últimos años de manera exponencial, y entonces estamos expuestos a violencia en diferentes espacios. Y la violencia se gesta justamente en esas desigualdades, no solo económicas, sino sociales y de género. Y entonces, por supuesto, afecta mucho más a las mujeres y en concreto a las niñas, ¿no? Estas violencias que se pueden dar, se están dando en diferentes espacios que son, en este caso, el hogar. El hogar que todos siempre lo pensamos a nivel de, es la familia, el lugar seguro, el lugar donde se va a formar al ser humano para impulsar su potencial para el futuro. Pero en este caso, pues se van encontrando este tipo de violencia que se va viviendo siendo testigos de violencia, porque bueno, a veces en las familias, a nivel de violencia familiar, hay violencia, y los niños empiezan siendo testigos de violencia, pero también pueden ser víctimas de violencia, y la violencia se va escalando lamentablemente, que va empezando con la violencia física, y luego sigue la psicológica, esa psicológica que muchas veces no se reconoce. No se reconoce por las niñas, no se reconoce por los adolescentes, no se reconoce por los adultos. Muchas veces, yo que estaba trabajando en el tema de violencia en relaciones de noviazgo en jóvenes, nos damos cuenta que cuando identificamos que hay violencia que lleva a la coerción, la violencia verbal o los celos, de pronto las personas dicen, pero yo no me imaginaba que esto fuera violencia, pensé que era celoso porque me quiere. Tenemos que entender que en la violencia verbal, por ejemplo, esos largos silencios es una forma de violencia, que esa forma de humillar, esa forma de cosificar es violencia, pero no se reconoce, se confunde. Y entonces yo creo que en este caso la violencia que aquí se presenta, que vivieron las niñas y adolescentes víctimas de trata, que empieza por la violencia física en ese caso, y luego se multiplica con la violencia psicológica y después por la sexual, pues primero se va normalizando, y por otra parte se impacta mucho más en las mujeres, pero justamente en todos los niveles y en todas las edades. Es una desigualdad de género que vivimos y que nos llega a afectar. No quiero decir por eso que también hay abuso sexual en niños, pero sí, de hecho, la Organización de las Naciones Unidas acaba de publicar su informe sobre trata 2021, donde dice que siguen siendo las mujeres y las niñas quienes son mayormente víctimas de violencia, y mayormente en el mundo es más del 65%. Impresionante. Yo les comento que anteriormente tuvimos un programa aquí en Radio SPM en el que tuvimos acceso a información de la cantidad de casos o la incidencia de abuso sexual infantil en México, y es tristísimo, es tristísimo. ¿Es posible revertir o es posible desaprender estos actos violentos, esta conducta violenta? Sí, por supuesto. La violencia está documentado en la literatura, que la violencia se aprende. Y se aprende porque cuando los niños ven que los padres resuelven sus diferencias en forma violenta, los van aprendiendo, entonces lo van llevando a la escuela, y ven que en la escuela también el que impone más es el que va ganando, pues se van aprendiendo. Y quien vivió violencia con sus padres o con los compañeros y demás, vio que es algo normal, porque a todos nos toca que nos golpeen, entonces va aprendiendo que es la forma, uno, de resolver las situaciones o diferencias, en lugar de solucionar los problemas de manera efectiva, solucionarlos de manera confrontativa o evitativa, o bien atender estos problemas de diferencias siendo víctima.
me callo porque no voy a hacer nada, no tengo nada que hacer, nadie me va a creer, y entonces también se aprende a ser víctima de violencia. Pero la violencia se aprende y por tal motivo la violencia se puede desaprender. De hecho, las tendencias de la literatura nos dicen que se está trabajando desde hace muchos años en Europa por la UNESCO en lo que viene siendo la convivencia pacífica, la convivencia en la paz. Entonces, yo creo que una forma muy importante de trabajar estas diferencias es aprender diferentes habilidades para la vida que las ha establecido la Organización Mundial de la Salud, como es la solución de problemas de manera efectiva, flexible, que permita realmente evaluar diferencias y negociar también la asertividad, que permita que podamos ser asertivos defendiendo nuestros derechos y nuestros intereses, pero a la vez respetando los intereses de las otras personas. Entonces, a mí me parece que sí sería muy importante, tanto desde la niñez como en la adolescencia y en los diferentes espacios, que se puedan desarrollar o fortalecer estas habilidades para la vida que nos permitan saber cómo resistir a la presión de pares, saber cómo comunicarnos de manera asertiva entre pares, como padres e hijos, porque a veces allí aprendemos también el ser violento o ser víctima, ¿no? Claro. Entonces creo que es muy importante esta parte del aprendizaje de habilidades para la vida. Bueno, y tiene mucho que ver, licenciada Patricia, algo que comentó y que me llamó muchísimo la atención hace un momento en la presentación del libro. Usted comentaba que en Fundación Camino a Casa tienen un programa que trabaja sobre proyecto de vida. Ajá. Platíquenos un poco cómo va este proyecto. Uh-huh. Y bueno, supongo que tiene que ver un poco con esta cuestión de la educación en derechos humanos, con la educación que se basa. Ajá. Platíquenos usted mejor de viva voz. Bueno, este programa que nosotros hemos llamado Plan de Vida, consiste en que la joven, una vez que ya está integrada, ya está adaptada al programa, se platica con ella, ya de alguna manera se ha estado analizando cuál es su situación, digamos, escolar, ¿no? En qué grado se quedó, si existen documentos o no existen documentos, que eso es parte del trabajo que hace Fundación, porque si tú le pides a las autoridades que te recuperen los documentos, te puedes tardar 2 años, ¿no? Entonces mejor lo hacemos nosotros, vamos y hacemos todos los trámites ante SEP para conseguir todo esto. Pero una vez que ya arranca la joven, o la niña o la joven en su, digamos, en su programa escolar, empezamos a platicar con ella. Todo esto arranca con un cuaderno en blanco que les damos con tijeras y revistas, colores y demás, para que ellos empiecen a hacer lo que le llamamos el libro de los sueños. ¿Qué te gustaría en el futuro lograr, tener, alcanzar, ¿no? Y es bien interesante porque los primeros, tal vez las primeras semanas, lo tienen en blanco, o sea, no ponen nada. En la medida que va avanzando el programa con ellas y que van teniendo contacto con otras jóvenes, porque incluso algunas llegan y cuando tú les dices que todas ellas fueron víctimas de trata, no te creen, porque ven el estado anímico de las demás y dicen, esta no pudo haber vivido lo que yo, ¿no? Es imposible. Pero con el tiempo, en las pláticas y el conocimiento de unas con otras, se dan cuenta que sí, que efectivamente aquellas pudieron haber pasado cosas peores que ella, pero que están bien. Y eso las anima y empiezan a compartir su libro de los sueños y empiezan a soñar un poquito, ya, ¿qué me gustaría? Con el tiempo van definiendo ya sus intereses, incluso laborales, ¿no? A futuro, ¿qué me gustaría hacer? Y bueno, algunas de ellas te dicen, yo quisiera llegar a la universidad, pues vamos a trabajar para eso, ¿no? Algunas dicen, no, yo quisiera tener un negocio propio, ¿no? Algunas, muchas de ellas ponen, yo quisiera tener una familia, un buen esposo, etcétera. Entonces todo eso se va plasmando en ese libro, pero al tiempo, ya de manera formal, se tiene sesiones con la trabajadora social donde se empieza a desarrollar el plan de vida. Ok, tú estás hoy tal vez acabando la primaria o con primero o secundaria. Para llegar acá, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero terminar la secundaria, o a veces quiero hacer la prepa, o una carrera técnica, y se empieza a planear todo con el tiempo y se va revisando.
qué tanto avanzas, ¿no? Y entonces las niñas se animan porque dicen, ya terminé la secundaria, ¿no? Entonces ahora, ¿qué quiero hacer? Y entonces a veces eligen una cosa u otra y les vamos incentivando para que lo hagan, facilitando, dándoles las opciones, llevándolos a las escuelas, que las conozcan, que vean que aquello que ellas están eligiendo, cómo se va a transformar eventualmente en una actividad laboral para ellas, para su vida, si les gusta, si no les gusta, se hace también, digamos, se les ayuda muchas veces con una orientación vocacional, ¿no? Con programas de orientación vocacional, pero van avanzando, de tal suerte que cuando llegan a las metas, pues para ellos es súper satisfactorio porque se dan cuenta que avanzaron muchísimo desde que llegaron y que sí lo lograron, ¿no? O que lo están logrando. Y eso también lo transmiten eventualmente en esa reinserción familiar, cuando esto es posible, con la reinserción social, y empiezan a compartirlo con otras personas hacia afuera, y eso las anima, y entonces imagínate que de pronto ya terminó su carrera técnica, o ya acabó la universidad, invitas a la familia que venga a la graduación y todo aquel protocolo tan lindo que se da en estos espacios, y las niñas se vuelven incluso el ejemplo para el resto de la familia. Tal vez son las primeras que han logrado una carrera técnica, tal vez son las primeras que terminaron la universidad, o incluso terminan la prepa. Hay algunas que terminan la prepa y dicen, sabes que ya me quiero ir. Ok, perfecto, pero ya salen con una preparatoria terminada, ¿no? Y entonces todo eso pues es el plan de vida que fueron desarrollando a elección de ellas, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus intereses y a lo que nosotros pudimos apoyar de manera particular. Por eso es un programa tan personalizado, integral, amoroso, sanador en todos los aspectos, ¿no? Sí, porque a veces no es nada más la cuestión de identificar el problema, a lo mejor entenderlo y bueno, pues ponerles, no sé, un modelo que quizá no tiene tanto que ver con los intereses y las competencias, las capacidades propias de cada mujer, ¿no? Y de cada niña, sí. Porque vimos que desgraciadamente este problema se da a edades muy pequeñas, ¿no? Tenemos ya, se nos fue bien rápido el tiempo, así que, ¿qué les parece si en unos minutitos, 5 minutos, cada una a lo mejor desde su ámbito de acción, que puede ser la investigación, bueno, sí, pues la investigación en las dos partes de ustedes y en la parte de la sociedad civil de trabajo directamente con la población, nos dan algún mensaje que quisieran que nuestra audiencia se quedara ahí con él para trabajar, para llamar a la acción y para reflexionar sobre este tema tan importante y tan necesario por atender. Bueno, yo creo que seguir hablando de estos temas es bien importante, seguir difundiendo. Las publicaciones son importantes para que la gente conozca y seguir trabajando en los mitos que tenemos todavía como sociedad, ¿no? Tenemos que seguir insistiendo en develar esa falta de información de que esto sucede, de que sí no sabemos exactamente cuántas, ¿no? Seguramente hay muchísimas más. Sí. Es un problema que no se puede captar en una encuesta, por ejemplo, y eso dificulta su registro. La denuncia es fundamental, algo con lo que yo insistiría. Tenemos que seguir. No somos un país que tenga mucha cultura de denuncia, a pesar de que se ha insistido tanto, ¿no?, en los problemas de violencia. Hay leyes, hay muchos mecanismos, y entonces tenemos que seguir. Cuando veamos una situación, pues ya nos dijeron que hay un consejo ciudadano y que podemos hacer una denuncia anónima, y eso es fundamental. Doctora Patricia. Muchas gracias. Pues yo creo que el primer mensaje es: la violencia es prevenible. Todos podemos hacer y contribuir algo para esta violencia que se ha acrecentado a nivel exponencial y de la que todos podemos llegar a ser víctimas. Entonces, creo que es muy importante contribuir desde nuestra perspectiva, desde nuestro trabajo, en lo que sería la prevención de la violencia. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario de investigación en violencia, género y salud mental. Nosotros en general estudiamos la violencia desde esta perspectiva y hemos contribuido con diferentes proyectos de investigación para
primero, identificar tipos de violencia, identificar manifestaciones de violencia que se pueden dar y que se han normalizado tanto que no las podemos nosotros identificar, esas expresiones. Me parece que es muy importante trabajar con las poblaciones a edades tempranas y los jóvenes, tanto para que puedan identificar si son víctimas o perpetradores de violencia, que es muy importante también, que se puedan identificar las manifestaciones de violencia física, psicológica, sexual que se pueden dar en los diferentes espacios donde se convive, la violencia de pareja, por ejemplo, que se puedan identificar esas manifestaciones y no se confundan con formas de afecto o con formas de relación. Yo creo que también la violencia que se da entre pares, el bullying y el ciberbullying, la violencia que colectiva de la que somos víctimas también. Entonces, me parece a mí que es muy importante hacer investigación sobre violencia en sus diferentes espacios, pero también una vez que se conozca la magnitud y el problema del fenómeno de la violencia en los diferentes grupos de población, hacer intervención. ¿Para qué? Para que entonces llamemos a la acción a la sociedad. Hay aspectos muy importantes que se pueden manejar en estas intervenciones multinivel que puedan llegar a los jóvenes, a los padres de familia, a los adolescentes, que si uno piensa solamente voy a trabajar con adolescentes, no es posible. Tiene uno que trabajar en ese conjunto que es la escuela, la familia, los propios jóvenes, y que quienes hacemos investigación podamos estudiarla, difundir. Por ejemplo, en este caso, el trabajo que se hizo en este proyecto de investigación fue una investigación que es muy importante, visibilizar lo que está sucediendo en la clandestinidad, en la impunidad, pero que a veces como institución, pues por mucho que nos interesa, no es posible si no nos juntamos. Por ejemplo, en este caso, nuestro trabajo colaborativo que hubo con una organización que tenía esta población, pero que no hacía investigación. Entonces, creo que mucho podemos hacer desde la investigación, tanto para estudiar el fenómeno como para desarrollar y diseminar intervenciones. También es muy importante que las agencias financiadoras o las instituciones que tienen posibilidad también puedan apoyar este trabajo, porque muchas veces hacemos un trabajo de estudiar un fenómeno, pero buscamos el financiamiento y no siempre lo hay. Entonces, creo que sí, desde nuestra perspectiva de cada uno, trabajar y contribuir a prevenir la violencia. Ese sería mi mensaje. Doctora. Bueno, licenciada, pues yo creo que desde la sociedad civil se puede hacer mucho. Para empezar, padres de familia que tienen hijos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, pedir a las escuelas que lleven programas de prevención, que haya conferencias donde participen los chavos con los papás, ¿no? Que la escuela se vuelva consciente de que es una problemática a la que están expuestos los jóvenes hoy, los niños, y que haya por ese lado acciones afirmativas de parte de los directivos de las escuelas, porque eso, pues, si no está en el programa de la SEP, entonces ya no lo hago. Pues no, al contrario, hay que hacerlo, ¿no? Por otro lado, que nos volvamos realmente conscientes de que cualquiera de nosotros podemos hacer algo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, hay lugares muy claros en zonas en las ciudades donde se ve y se sabe que hay venta, ¿no? de la actividad de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Y pues de ahí hay un mundo de niñas que son víctimas de trata, porque cualquiera que se dedica o que está en el mundo de la prostitución, que es menor de 18 años, es víctima de trata de personas, así está considerado. Entonces, estar denunciando, en esta calle, y presionarla a través de las redes, y en esta calle, y claro, cuando es una persona, pero al rato son 10 y al rato son 40, denunciando todo el tiempo, y todos los días paso por ahí y veo esto, llega un momento que las autoridades algo tienen que hacer, ¿no? Es una manera también. Pero también puede ser que en la puerta de junto de mi casa yo vea cosas raras y también denunciar, ¿no? Entonces creo que podemos hacer mucho, pero además al interior de la familia platicarlo con los hijos.
¿no? O sea, decir, vamos a platicar este tema y es muy importante que ustedes estén conscientes. Tuvimos el caso de una jovencita que se sale de su casa, pues se pelea con los papás y encontrando un trabajo temporal por el verano, dice, ay, me voy a ir, perfecto. Se va, no le avisa a nadie y 5 años estuvo en un table dance en Monterrey. O sea, y nadie se enteró. Para los papás había desaparecido. Y dices, no puede ser. Entonces, ahí es donde te das cuenta de la importancia de la familia en esto y cómo los papás tienen que estar muy pendientes de sus hijos y cuando hay algo sospechoso, o platicar con ellos, incluso acompañarlos a esas propuestas de trabajo y afuera está mi papá, ¿no? O sea, como diciendo, no soy vulnerable, no crees que puedes hacer cualquier cosa conmigo, ¿no? Que también eso pasa. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil, ciertamente, y creo que, y también quienes estuvieran más interesados en hacer algo ya concreto con sobrevivientes, maravilloso. Se necesita muchísimo trabajo en esa área. Y próximamente vamos a sacar el modelo de atención, va a hacer público el modelo de atención de la fundación que puede servir para otras personas que quisieran estar replicable, accesible. De eso se trata el modelo. Bueno, es impensable, para mí es muy difícil poder imaginar un mundo donde exista un desarrollo humano sostenible si no hay una cultura de paz y no violencia conformada por nuestra sociedad que haga posible un entramado social mejor informado, más sólido, más solidario, mejor dicho. Entonces, tomemos conciencia cada quien de la parte que nos corresponda, ya sea generando conocimiento, difundiéndolo, trabajando directamente con la población, en fin, cada quien podemos aportar para tener una esperanza de mundo mejor, no solo para nosotras y nosotros, sino para las generaciones que están por venir y que desgraciadamente a lo mejor están aprendiendo formas de vida y convivencia violentas. Entonces ayudémoslos a entender que es posible revertir estas violencias y conformar un futuro y un presente mucho más solidario y más armónico en convivencia tranquila entre personas, pero también con el entorno. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas, a todos los que nos acompañaron hoy en Radio SPM. Llegamos al final de nuestro programa, pero bueno, ya saben que tenemos un blog, tenemos una revista, la revista SPM, donde a lo mejor podemos trabajar algo para seguir difundiendo el tema a través de este medio. Yo las invito y los invito a que puedan consultar la revista, ya está nuestro volumen 3 arriba en la web. Entonces, entran a la página de la SPM y van a encontrar la revista, el blog, nuestros programas de radio. Y bueno, este programa va a quedar grabado en Facebook y también lo van a poder escuchar en Spotify. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes tres. Felicidades por el trabajo. Gracias. Hasta luego. Gracias.